La llegada del COVID-19 marcaba un punto de inflexión en el desempeño sanitario de todos y cada uno de los niveles que componen nuestro sistema de salud, obligando a dar una respuesta tanto diagnóstica como terapéutica y preventiva. Con un número de contagios disparado y los centros colapsados, esta crisis sanitaria obligaba a reestructurar tanto las dinámicas de trabajo como la organización de recursos, catapultando también procesos como la telemedicina. Modificaciones que 3 años más tarde han conseguido eclosionar y acabar formando parte del funcionamiento de hospitales y centros de salud. Sin embargo, la pandemia dejaba aún caminos por explorar, como por ejemplo en la optimización del manejo de estos pacientes, la innovación, vías investigadoras, tratamientos y la gestión de esta patología endémica. Este debate, organizado en colaboración con Gilead, nos va a permitir indagar en todos esos cauces en clave presente y también futura, de la mano de Marcial Delgado, médico especialista del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Regional Universitario de Málaga, Salvador López Cárdenas, médico especialista de este mismo servicio, del Servicio de Enfermedades Infecciosas en el Hospital de Jerez de la Frontera, Cádiz, y también responsable del programa PROA, Juan Pascual Liaño, médico especialista del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen de las Nieves, en Granada, y por último, Elena Salamanca Rivera, médica especialista de este servicio, del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen de la Macarena, en Sevilla. Juan, Elena, Marcial, Salvador, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en este debate de redacción médica en colaboración con Gilead. Sin duda, estos 3 años de pandemia dejaban numerosas enseñanzas a nivel organizativo, pero también asistencial. Y si vamos a lo concreto, ¿qué dirían que se ha aprendido sobre el manejo de ese paciente con coronavirus en todo este tiempo? Empezamos. Bueno, pues lo que hemos aprendido, creo yo, principalmente es afrontar una pandemia, es decir, empezar con un patógeno completamente nuevo y cómo la sociedad y cómo la sociedad científica ha hecho todo el esfuerzo en combatir una cosa que afectaba a todo el mundo, a nivel mundial. Nos vimos afectados. Los estudios se han ido sacando continuamente rápido, estamos completamente actualizados en el minuto cero. Y yo creo que lo que hemos aprendido es a compartir información que era necesaria en estos momentos. Para mí ha sido el gran aprendizaje que he tenido en esta pandemia, además de un patógeno nuevo, cómo afrontar esta pandemia. No sé. Marcial. Yo creo que hemos aprendido bastante, efectivamente, y en muy poco tiempo. El virus se alertó con presiones finalmente a finales del año 2019 de su existencia. En febrero, coincidiendo con diferentes circunstancias, llegó ya de Italia y Francia a España, y bueno, nos vimos en cuestión de días a 10 ingresos diarios, hasta que llegó un momento en el que teníamos hasta 200 pacientes ingresados en todo el hospital. Vino por fin el confinamiento y bueno, el hospital se adaptó de forma espectacular a algo que cada día era un ataque o un intento de desbordar a la asistencia que se hacía, ¿no? Hemos aprendido en este tiempo a manejar la enfermedad con un tratamiento antiinflamatorio pulmonar eficaz que ha demostrado y ha salvado vidas, y que se comenzó tan pronto como en mayo del año 2020. Hemos visto una enfermedad en la que hay problemas microtrombóticos que también se han abordado rápidamente desde el principio, y ya desde el año 2020 empezaron los primeros trabajos con inhibidores de la polimerasa, en el que nuestro centro participó en el ensayo clínico ese en particular. Y bueno, poco después llegó la posibilidad de disponer de ese tratamiento, y un par de años después de otra familia diferente para el control de infección. Es decir, es una cosa realmente espectacular, la secuenciación del virus, la posibilidad diagnóstica con las técnicas de amplificación, los test diagnósticos antigénicos rápidos en los hospitales, las técnicas de ventilación no invasivas que destaca, si usándose a un ritmo estándar pasaron a usarse a gran escala en los pacientes porque lo necesitaban, la adaptación por parte de las UCI, por parte de los servicios de laboratorio, con analíticas diarias a un número ingente de pacientes, determinaciones de técnicas nuevas como la interleuquina 6, los servicios de radiodiagnóstico, haciendo radiografías por las plantas, todo el personal, enfermera, auxiliar, médico, sin miedo, protegiéndose, pero enfrentándose a la enfermedad, a lo que hubiera que hacer por las personas. Y bueno, yo creo que ha sido una experiencia única, que hemos tenido la desgracia por una parte y por otra parte la suerte de vivir, y que nos ha marcado a todos, a los médicos
y a los pacientes también, ¿no? Y en relación a esto que nos explica, y también desde un servicio dedicado a esas enfermedades infecciosas, Elena, ¿qué importancia tiene el trabajo multidisciplinar para tratar a estos pacientes? Pues yo creo que es fundamental, ¿no? En parte ya estaba comentando lo Marcial, ¿no? Cómo se implican todos los estamentos y todos los compañeros. Yo no ventilar un paciente lo hace mucho mejor un neumólogo que yo, por mucho que... Entonces, la implicación de los neumólogos, los intensivistas, hasta el compañero de bioquímica que ponía a punto la prueba de la interleuquina 6, que no la teníamos antes y fue necesaria, pues cuestión, un tiempo récord se pone en marcha, los hematólogos revisando protocolos por temas de anticoagulación, es decir, casi en tiempo real, cualquier pista que nos daba de aprender a mejorar un poquito en el manejo de estos pacientes, que era todo nuevo, todo el mundo se implicaba al máximo. Yo creo que fue fundamental y sigue siendo a día de hoy fundamental la implicación multidisciplinar, no solamente los servicios de enfermedades infecciosas, sino yo creo que hay muchos otros servicios que a día de hoy, por la peculiaridad de sus pacientes, porque son los pacientes que ahora vemos, tienen vital importancia la implicación y el conocimiento y la actualización de lo que es el COVID hoy en día, ¿no? Que no es lo mismo que fue 2020, pero es fundamental que sean implicados de forma multidisciplinar, ¿no? Que a lo mejor haya alguien que guíe, pero que todos tenemos que estar entrelazados a la hora de manejar a estos pacientes. Juan, ¿cómo fue en su hospital en Granada esa colaboración, esas sinergias, ese trabajo multidisciplinar del que hablamos? Heroica y admirable, ¿no? Y además representa, sumando un poco lo que estaba diciendo Marcial, Salvador y ahora Elena, de esa capacidad de adaptación que se ha mostrado en una situación tan difícil. Tú fíjate, yo siempre digo que los que mejor lo han hecho frente a los grandes problemas, pandemias, enfermedades infecciosas que llegan sin aviso y que generan grandes problemas, como la gripe A en su momento, en el 2009 y tal, el que mejor se ha comportado siempre ha sido el sistema inmune. El sistema inmune es el que realmente... De ahí el problema de lo inmunodeprimido, con el SIDA, con tal, y ahora con la COVID y tal, ¿no? Pero yo, que estaba ya al final de mi vida profesional y que no tuve que ir a las trincheras, es decir, no tuve ese enfrentamiento, sin embargo, desde el punto de vista institucional, sí que tuve la ocasión de ver cómo respondía el hospital a una situación tan... Y junto al sistema inmune coloqué la capacidad de adaptación del ser humano, ¿no? Es decir, cómo fuimos capaces de adaptarnos a esa situación en un tiempo récord. Antes decía, todo lo que se hizo tan rápidamente, porque hasta lo de la vacuna, que mucha gente pensaba que se iba a retrasar mucho más de lo que realmente pasó. Yo sin embargo sabía que iba a llegar más o menos cuando llegó, es decir, la ciencia es autónoma y avanza espectacularmente, y cuando llega una situación de necesidad como esta, inmediatamente se despliega todo eso que necesitamos de una manera rápida, pero sólida. Lo de la vacuna, una de las historias de más solidez que ha habido entre las innovaciones, y eso se puso en marcha con esa rapidez aparente, sobre una base muy sólida que ya había, y gracias a la profunda necesidad que surgió en ese momento. Yo, desde luego, admiré profundamente la capacidad de abordar ese problema con la cantidad de soluciones y decisiones originales que tenían en cuenta, como estábamos empezando a hablar de la multidisciplinaridad. O sea, allí no había nadie que escurriese el bulto y que además supo... Claro que eso no es todo. La adaptación, el sistema inmune va muy bien, pero no es suficiente, es necesario, se hizo muy bien desde un punto de vista heroico y se merecían los aplausos que la sociedad civil propició al personal sanitario en su momento. Yo creo que era una actividad que brotaba espontáneamente y que era natural, pero la adaptación no es total, y yo creo que tendremos tiempo en el resto del debate de hablar qué aspectos no hemos llegado a ocurrir, ¿no? Pero la respuesta inicial fue asombrosamente eficaz y efectiva, ¿no? Para haber evitado lo que pudo haber sido lo de la gripe del 18, ¿no? Que fue mucho peor. Esa respuesta, esa adaptación, que también dio lugar a cambios estructurales, ¿no? Que muchos de ellos han venido para quedarse. En este sentido, ¿qué tipo de circuitos intra o extrahospitalarios serían necesarios para optimizar el manejo de estos pacientes en el momento actual? Es decir, que se ha comprobado que funcionan más allá de ese contexto pandémico. Bueno, sí, Elena.
Eso fue una de las cosas que mejor se hicieron, es decir, cómo prácticamente los hospitales se convirtieron en hospitales monográficos de COVID. La urgencia se organizó de tal manera que había un circuito y que no generase problemas de contagio y tal. Eso se hizo sorprendentemente bien, porque realmente no hubo muchos problemas ni en la urgencia ni en el hospital. Luego surgieron los brotes nosocomiales por convivencia con tanto paciente, pero realmente la planificación que se hizo de los circuitos fue casi perfecta, ¿no? El problema es que tú no puedes mantener un circuito propio y específico en un hospital monográfico de COVID cuando luego hay tantos y tantos problemas, ¿no? Y eso es muy difícil de mantener en el tiempo, ¿no? Lo que pasa es que el tiempo nos ha demostrado que con algunas de las cosas que se aprendieron se puede seguir manteniendo sin que se generen nuevos problemas, circuitos específicos de COVID, pero sin hacer del hospital dos circuitos, uno para el COVID y otro va fuera del COVID, ¿no? En ese sentido, yo creo que también hemos evolucionado bien, ¿no? No sé el resto si nos puede contar, pues eso, cómo ha seguido la organización de estos circuitos. En principio se habilitó todo lo que hizo falta para COVID. Empezamos primero con las cámaras de enfermedades infecciosas, pasamos a la planta de enfermedades infecciosas, se añadió la planta y la colaboración de los compañeros de medicina interna y luego se añadió la colaboración de todo el hospital, lo que fue espectacular. Hasta traumatólogos, cirujanos, veían a pacientes con COVID con las orientaciones, bueno, pues de la gente que tenía más experiencia o que más estaba formándose sobre el tema, ¿no? Esto luego se ha ido, bueno, fue desapareciendo. Recordad que en el mes de mayo del mismo 2020 el hospital se quedó sin ningún COVID. Parecía que esto ya iba a terminar, pero ya llegando el final del verano y ya llegando luego las Navidades, pues fue cuando tuvimos la ola tan grande que el de repunte que tuvimos, ¿no? Y luego todo el Delta que nos acompañó en 2021 hasta la llegada ya en el 2022 del Omicron, ¿no? Ahora estamos en la era de Omicron. El Omicron va mutando de una manera impresionante. Cada vez que vamos sacando una vacuna ya va apareciendo una cepa nueva, pero siempre la más próxima es la que mejor cubre las circunstancias, ¿no? Y es verdad que a la vez que el virus se ha hecho mucho más transmisible, ha perdido también bastante severidad en las manifestaciones clínicas, salvo en pacientes muy ancianos, en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Entonces eso ha hecho que en la actualidad se haya replegado bastante la asistencia sanitaria, se sigue atendiendo a estos pacientes de forma individualizada en zonas especiales en el hospital para los pacientes con COVID, bien las cámaras o bien habitaciones en las que solamente hay pacientes con esta enfermedad, hasta que ya dejan de ser contagiosos porque negativicen el antígeno en superficie, pero en la urgencia sigue viendo, por lo menos en mi centro, un circuito diferenciado para los pacientes en los que se sospeche la COVID, ¿no? Entonces son pacientes que llegan al hospital y si tienen fiebre, clínica respiratoria, pasan a esa zona de atención y ahí si salen ya las pruebas de la COVID negativa es cuando ya pasan al resto de la observación, que ha vuelto a ser una observación general como era antes de la llegada de la pandemia, ¿no? Salvador. Sí, solo lo que dice Marcial, lo que se sigue haciendo en mi hospital igual, el mismo proceso, y con mayor énfasis en aquellos pacientes de que tienen más riesgo de una progresión a enfermedad grave, que es quizá donde los circuitos deberíamos mantenerlos. Es decir, los circuitos que tenemos bien establecidos para optimizar el tratamiento en estos pacientes con un riesgo aumentado con respecto a la población en general de desarrollar una COVID grave, es lo que yo creo que debemos mantener a día de hoy para identificación y tratamiento adecuado de la forma más precoz posible, ¿vale? Estamos en una época completamente diferente, que es un virus que va a estar con nosotros, no sabemos hasta cuándo, o probablemente para siempre, y nos tenemos que adaptar a él. Y la forma de adaptarnos, estamos viendo que la vacunación es efectiva, haciendo énfasis en esos pacientes más inmunodeprimidos con mayor riesgo de progresión, tanto énfasis en la vacunación como en identificación precoz para tratamiento. Yo creo que es fundamental. Y ahí los circuitos donde debemos ser concisos e intentar mantenerlo para identificación y tratamiento. Hemos hablado de fórmulas que funcionan, pero sí que nos gustaría saber también qué otras estrategias se deberían implementar en nuestro Sistema Nacional de Salud ahora, que han pasado 3 años de la pandemia. Elena. Pues quizá yo creo que encaminando, o sea, siguiendo con lo que contaba Salvador, sabemos ahora mismo ya que pacientes, digamos, siguen evolucionando o con más probabilidad evoluciona a COVID grave, pero muchos de ellos cuando nos consultan en unos estadios muy iniciales, que es una de las cosas que hemos aprendido. Antiguamente, al principio de la pandemia, dejábamos a los pacientes en su casa hasta que ya estaban muy enfermos, y yo creo que eso es lo principal que hemos aprendido. No tenemos que dejar que pasen esos días, ya tenemos armas ahora mismo terapéuticas, ¿no? Pero en estos pacientes hay que actuar muy pronto, por tanto, tenemos que, enlazando con la pregunta anterior, montar circuitos que algunas veces nos hemos basado en los servicios de urgencia, otras veces en unidades de día,
cada hospital ha tenido que montar su circuito, pero tenemos que tener una sala o una zona donde poder administrar estos tratamientos que muchas veces son obligatoriamente parenterales, intravenosos, incluso poder echar un vistazo a los pacientes, que nos hemos basado mucho también en la telemedicina y, hombre, nos podemos hacer una idea de cómo están los pacientes, pero al final no es lo mismo cuando le puedes al menos explorar una vez o hacer un control analítico y montar esas unidades de día donde poder atender, que son pacientes positivos, que muchos otros servicios o muchas otras salas, porque también atienden a otros pacientes inmunodeprimidos, porque el hospital de día de oncología o de esclerosis múltiple no quieren asumir compartiendo estancias, pero bueno, montar una alternativa en cada centro para que no se queden teniendo ahora mismo tratamientos eficaces sin poder ser administrar, ¿no? Además te ahorras el ingreso hospitalario solamente para recibir cada día su dosis del fármaco. Entonces yo he hecho en falta quizás eso, que todos los hospitales tengan su circuito, ¿no? No sé si hay alguna otra propuesta de mejora. Insistir en la prevención. Yo creo que hace falta que tanto las personas que tengan clínica respiratoria como los que convivan con personas con clínica respiratoria se pongan la mascarilla. La mascarilla es muy importante, y una infección que para una persona de 16 años puede ser nada, para su abuelo a lo mejor pues puede hacerle que ingrese al hospital y que tenga un cuadro grave o severo, y más si es un inmunodeprimido. Y lo segundo, la vacunación. Aquí parece que ya, como los cuadros cada vez son más leves en principio, pues las personas ya se van olvidando de las vacunaciones, se va quedando ya como para personas de mayores de 60 años. Y yo creo que la vacunación es muy efectiva y sobre todo debería hacerse en todos los estratos etarios, es decir, no solamente las personas ancianas y los inmunodeprimidos, que precisamente ahí la vacunación pues tiene menos eficacia y a lo mejor habría que dar más dosis o buscar otra estrategia aparte, ¿no? Pero es muy importante que la población se siga vacunando de la COVID cada año, lo mismo que nos vacunamos de la gripe, porque son enfermedades que son graves y serias para el que la pueda padecer y sobre todo para el entorno también. Hay que pensar la vacunación como una forma de proteger a las personas que viven con nosotros en la familia, ¿no? Y eso es concienciación de la población y del sistema, que haga campaña a favor de que las personas se vacunen y se protejan y protejan a su entorno, ¿no? Como decía Salvador, sigue viviendo con nosotros el virus a menor escala, hay que poner medidas. Hemos hablado de esos pacientes que llegan, que hay circuitos ya establecidos. ¿Se estratifica el riesgo de estos pacientes una vez llegan? Hay escala y sobre todo al principio se publicaron, ¿no? Se hicieron varios estudios de fenotipos de COVID, etcétera, pero yo creo que esas escalas la cambió radicalmente la vacunación, ¿no? La vacunación hizo, digamos, igualar a casi todo el mundo, salvo inmunodeprimido o no inmunodeprimido, ¿no? Obviamente la edad sigue siendo un factor de riesgo, pero el segundo factor de riesgo, quitando los inmunodeprimidos en población general, yo creo que es el tiempo con respecto a la última dosis de la vacuna. La probabilidad de evolucionar a enfermedad grave depende de eso, de la edad o quitando inmunodeprimidos, o del tiempo que recibiste la última vacuna. Entonces, muy de acuerdo con lo que decía Marcial, que da igual casi el rango etario. Para mí me preocupa más una persona de 45 años obesa o igual que una persona de 70 años sana por lo demás, ¿sabes? Que yo creo que yo he visto personas de esa edad que te digo no vacunados o antes de la vacuna, nada más que por la obesidad, evolucionar muy mal. Entonces insistiría también en que la vacuna llegara a todos los rangos etarios si tienes algún otro factor que hemos visto que está realmente relacionado con evolución a gravedad, ¿no? Lo mencionaban en el inicio, esta pandemia también ha obligado a avanzar a pasos agigantados en el campo de la e-medicina, de esa telemedicina, ¿no? Yendo un poquito más allá, ¿qué ha significado el concepto innovación en un contexto como el que hemos vivido, un contexto de pandemia con un virus de las dimensiones del COVID-19? La innovación ha sido espectacular. Es que pocas enfermedades hay en las que haya habido tanta innovación como inicialmente la infección por el VIH, lo que antes terminaba dando el SIDA, la hepatitis C, que prácticamente hemos conseguido ya acabar con ella y nos quedan resquicios para terminar de tratar y acabar con la enfermedad, si no se producen nuevas reinfecciones en grupos de riesgo, y toda esa tecnología de secuenciación viral, de determinaciones de cargas virales, de todas esas técnicas diagnósticas y de secuenciaciones virales han permitido además el desarrollo de tratamientos antivirales específicos para las distintas enzimas que emplea el virus, ¿no? Si hemos tenido inhibidores de la polimerasa, inhibidores de la proteasa, es decir, se ha secuenciado el virus para viendo ese genoma, qué proteínas comporta, cómo podemos actuar sobre esas proteínas inhibiendo su replicación, ¿no? Eso a nivel de lo que es la replicación viral, ¿no? Que desgraciadamente si el tratamiento es tardío,
pues ya la enfermedad inflamatoria está en marcha y muchas veces no vemos ya los frutos deseados, ¿no? Aunque el tratamiento sigue siendo beneficioso en pacientes de larga evolución si son inmunodeprimidos. Y luego, lo que decíamos antes, sabemos desde el principio que se producen muchos fenómenos micotrombóticos en la zona de inflamación pulmonar. Desde el principio también se está tratando con anticoagulación profiláctica a esta enfermedad, y luego el tratamiento antiinflamatorio. Se demostró en la primera evidencia con el SARS-CoV-1 y con el MERS eran de duda acerca de si los corticoides podían empeorar la evolución de esta enfermedad. Por eso al principio daba miedo utilizar corticoides en estos pacientes, pero cuando luego ya empezaron a salir evidencia en grupos pequeños de que esto funcionaba, y llegó un estudio importante que se hizo en Inglaterra, ¿no?, el Recovery, pues eso fue, gracias a Dios, el espaldarazo que potenció que todos los pacientes se traten sistemáticamente con corticoides si necesitan oxigenoterapia, si no, no. Y eso ha sido pues un avance fundamental que también ha mejorado mucho el pronóstico de los pacientes más graves. Juan, ¿qué fue lo que más le sorprendió a usted? Porque decía que además vivió esta pandemia ya casi al final de su carrera. ¿Cómo fue de repente ver toda esa innovación en marcha en cuestión de semanas, meses? Sí, a ver, la palabra innovación en una sesión como la de hoy me parece que es clave, ¿no? Y de hecho, COVID-19 supuso un test fundamental para el tema de la innovación en medicina, ¿no? Yo creo que hemos dicho ya que ahí se desplegó la innovación de una manera hasta brillante y heroica. Es decir, se consiguió, lo que ha dicho antes Marcial, no solamente desde el punto de vista organizativo, de cómo nos organizamos los hospitales, hemos dejado un poco fuera lo de la asistencia primaria, que quizá, bueno, no ha sido lo mismo que en los hospitales, por cuestiones obvias y porque es imposible organizar 10.000 centros de salud de un día para otro, eso es imposible, ¿no? Pero dejando al margen los temas organizativos, que tienen mucha importancia en la innovación y que también se puede investigar, publicar y hacer ciencia de eso, refiriéndonos exclusivamente a los aspectos que nos interesan en una pandemia como el COVID. Diagnóstico, lo que se llegó a saber del virus, de cómo diagnosticarlo, de cómo vigilarlo epidemiológicamente, de cómo abordar el tratamiento en los términos que ha contado Marcial. Pero la innovación creo que se ha quedado corta en un aspecto, ¿no? Quizás en dos, pero voy a empezar por el que más me interesa ahora, el tema del tratamiento. No sabemos todavía cómo evitar que mueran un número considerable de pacientes con COVID-19. El problema que tenemos de fondo es, hay infecciones respiratorias que se transmiten fácilmente y que son potencialmente letales, ¿no? Pueden matar. Ahí está la gripe. Y ahora tenemos el COVID, que es como otra gripe, quizá con algo peor, pero que gracias al sistema inmune y a nuestra capacidad de adaptación, pues hemos conseguido, bueno, pues que estamos bastante bien preparados para que el COVID no genere grandes noticias ahora mismo en los periódicos. Pero ahora mismo, probablemente hoy, más de un paciente en cualquiera de nuestros hospitales se está muriendo de COVID. Y si no, ya lo teníamos, ese problema ya lo teníamos antes, porque aquí esto es una de las cosas más importantes que me gustaría decir. Dejarme que, aunque me pase un pelín, porque bueno, quizá no tenga mucho más que decir, ¿no? Pero yo en abril de 2020 tenía programado dar una charla sobre el abordaje de las infecciones respiratorias que se transmiten con facilidad y que pueden ser mortales, ¿no? Es decir, la gripe. Claro, se anuló la charla porque estábamos en plena COVID y tal. Pero yo en aquella ocasión iba a decir que creía que no lo estábamos haciendo bien con la gripe. Y creo que ahora con la COVID está pasando exactamente igual, ¿no? Es decir, estamos conviviendo con cierta indolencia con un modelo de enfermedad que provoca todos los años entre 3.000 y 4.000 muertes al año. De esas 3.000 o 4.000 muertes, un segmento importante de ellos son pacientes que eso es la última gota que colma el vaso, ¿vale? Mira, se ha muerto este paciente, pero no pasa nada, porque se iba a haber muerto mañana de una caída o de una indigestión, ¿no? O sea, pero hay un número que no está por debajo de 1.000 o de 500, que son de gente que no se tenía que morir. Incluso gente joven, obesos con la COVID y no obesos con la gripe.
Y frente a eso, bueno, pues, antes decía Marcial la importancia de la prevención de la transmisión, de la protección y de la vacunación. Como no somos suficientemente conscientes de esta amenaza, no hemos relajado a la gente joven, pero que está poniendo mascarilla, no tiene sentido. Ni aunque su abuela tenga 98 años, quiero decirte que no. Esto es muy difícil de mantener. La vacuna, lo que ha dicho Marcial, voy a vacunarse, total, esto es un catarro, si ya no sale en la televisión, si ya no me entero de los muertos que hay cada día, ¿no? Entonces, como la prevención es universal, es prácticamente imposible, ¿qué nos quedaría? El recurso de que, oye, el que tenga una infección grave, vamos a tratarlo eficazmente. Y lo mismo que en el VIH, en el virus de hepatitis C, hemos conseguido tratamientos de alta eficacia, en estas infecciones respiratorias que se transmiten con facilidad y que pueden matar a mucha gente, no hemos avanzado en eso. La gripe. La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, en febrero de 2023, publica un documento que dice: habría que ofrecer un producto, un antiviral conocido, a todos los pacientes que tengan gripe en las primeras 48 horas si son vulnerables y si forman parte de una lista entre las que se incluye tener más de 65 años, tener diabetes, etcétera, etcétera, ¿no? Eso se publica hace un año y desde ese documento, pues incluso le dicen a la administración: señores, esto hay que hacer algo para que se haga, porque tú ahora mismo vas a una farmacia y pides un fármaco antiviral y nadie sabe, no, esto aquí no, nadie prescribe, a pesar de que hay ciencia que te dice que si ofrece un antiviral eficaz en los primeros momentos en una enfermedad, pues no se hace. No somos conscientes de este problema suficientemente, de tal manera que al no ser conscientes no reclamamos la innovación. No pedimos nadie, ni los médicos, ni la administración sanitaria, le está diciendo a la industria farmacéutica que desarrolle fármacos más eficaces para aquel paciente que llega al hospital con una gripe grave, que lleva 3 o 4 días y que tiene una infección grave. No tenemos, esa asignatura sigue siendo una asignatura pendiente y nosotros no estamos colaborando en ese nivel de innovación que yo creo que es justo y necesario para los pacientes de mañana y para los de ahora, porque se siguen muriendo día a día pacientes con gripe o tal. Y ya te digo, lo hemos incorporado como, bueno, es que la gripe es que es así, es que si te toca la... No, hombre, hay muchas enfermedades que hemos podido superar gracias a la optimización farmacológica. Y esto es una cuestión de tratamiento. Si tuviésemos tratamientos eficaces, no estaríamos obsesionados con las vacunas ni con las mascarillas, porque sabríamos que si alguien se escapa y llega al hospital, bueno, vamos a tener tratamientos eficaces. Lo hemos hecho con el VIH, lo hemos hecho con la hepatitis C. Son modelos distintos, pero no más fáciles. Distintos, pero no más fáciles. Y lo hemos conseguido, ¿no? Y esto está un poco aparcado, ¿no? Sobre el producto A que tenemos para la gripe, no tenemos producto B, ni tenemos combinación, ni tenemos ensayos clínicos que combinen A con B para ver si somos capaces de mejorar el pronóstico de los pacientes graves. Y en la COVID ha pasado igual. Tenemos el producto A, hay producto B, hay producto C, que lo han generado distintas empresas farmacéuticas, pero no hay ensayos clínicos de combinaciones, no hay... Y nosotros hemos perdido hasta el interés. Es que no lo vivimos como un problema. Y eso es lo que me preocupa. Creo que no somos conscientes de hasta qué punto necesitamos innovación terapéutica en estas infecciones, gripe y COVID. Esto es una necesidad para mí muy importante. No sé si el... perdón, Elena, sí. Hombre, yo creo que sí que a lo mejor hay investigación, pero es verdad que la presión o el ritmo que adquirimos en 2020, incluso hablando de innovación, yo creo que la tecnología de la vacuna de ARN mensajero es una de las grandes innovaciones que ha traído esto, ¿no? Que ponerla a punto en un tiempo récord y antes de acabar 2020 tenerlo ya, y eso también requirió un ingente trabajo por parte de los trabajadores de esas empresas que se dedicaban a eso, ¿no? Yo creo que sí hay, pero es verdad que la presión global no sea tal hace que todo vaya más lento, que los plazos sean más lentos, que el reclutamiento en cualquier ensayo clínico sea mucho más lento de lo que vivimos en 2020, que casi que nos venían los voluntarios con lo que nos cuesta, ¿no? Reclutar a un paciente por un ensayo clínico. En 2020 todo eso se aceleró, los permisos se aceleraron, claro, la inmediatez fue lo que cambió. Entonces ahora hay, ¿no? Pero todo va con un ritmo que claro, sí, probablemente lo viviremos, pero no queremos que esté ya, lo queremos ya. Yo quería decir que en el fondo no estoy hablando solamente de la adaptación a la COVID, sino de la preparación
a lo que nos viene, ¿no? Sí. Cuando uno escucha ahora a los expertos en zoonosis, lo que nos viene ahora, ya no solamente con el dengue y con el Nipah y cómo están evolucionando virus conocidos, sino lo que puede pasar con el virus de la gripe si en plena gripe estacional un paciente que tenga una gripe aviar porque trabaja con bisones en Galicia hace 2 años, ¿no? Si en ese momento coge una gripe, además de tener ese virus en su cuerpo y se forma un virus quimérico que se pueda transmitir y que pueda ser muy, muy letal o muy mortal o con una alta tasa de mortalidad, ese tipo de cosas están ahí, la ciencia básica nos lo está poniendo cada día, pero nosotros, la sociedad y los profesionales, estamos todavía, bueno, es que tampoco es tan necesario para la COVID. Bueno, ya, pero decía la OMS, decía la FDA hace el 2020, decía, no estamos preparados para las nuevas epidemias que vengan y tenemos que tener antivirales de amplio espectro y alta eficacia para que no pase lo que ha pasado con la COVID. Esa investigación necesita de nuestro estímulo, de que nosotros digamos, la queremos, la necesitamos, tenemos pacientes, tenemos nuestra fuerza y nuestra colaboración. Creo que ahí hay un poco de parón en ese tema. O sea que habría que mantener, ¿no?, ese ritmo investigador. Sí. Para seguir con esa innovación. Claro, a colección lo que le dice Juan, es que eso, nos hemos preparado, hemos dado una respuesta rápida a la COVID, pero esto es la punta del iceberg, eso es lo que nos estamos enfrentando, pero realmente que dentro de la infectología que nos dedicamos, donde tenemos más desamparo es en la parte virológica. Tratamiento de alta eficacia, como dice Juan, para virus, con datos para varias patologías. Pero que lo que nos viene probablemente sea bastante importante. De hecho, ahora está desde el Ministerio, de la salud única de One Health, ¿vale?, de que las zoonosis están a la orden del día y nos tenemos que anticipar si no vamos a vivir otra COVID. No sabemos cuándo, si ahora, dentro. Y Juan ha puesto ejemplo que ya en experimentales se está viendo, en básica. Explorar esas opciones terapéuticas. Y intentar innovación en antivirales eficaces, ya no solo para la COVID, que sí, que no hacen falta, porque en los pacientes graves tenemos un gran problema, y las opciones terapéuticas son limitadas y se nos mueren nuestros pacientes, ¿no? Ya no solo para la COVID, sino muchos de estos antivirales se pueden utilizar o se pueden hacer modificaciones de ellos para otros patógenos que están por venir. ¿Marcial? Yo creo que la COVID es algo más que una infección viral. Es que no estamos tan mal en cuanto a antivirales. Nosotros hemos dispuesto de 2 inhibidores de la polimerasa, hemos dispuesto de 1 inhibidor de las proteasas, existen publicados recientemente ya 4, 5, 9 inhibidores de las proteasas que algunos inhiben la entrada del virus inhibiendo la catesina D. Es decir, tenemos buenos antivirales. Lo que pasa es que lo primero que hay que considerar es la susceptibilidad individual. Se sabe en estudios de secuenciación genética masiva de pacientes afectados por COVID que hay personas que tienen una susceptibilidad genética desgraciada que le hace que haga una infección y una respuesta inflamatoria muy grave. Por ejemplo, pacientes de origen centroamericano, sudamericano, están descritos que tienen más mortalidad que la población, por ejemplo, europea, y eso es la genómica o la genética de cada uno. Luego, los estudios que hemos hecho con antivirales se han hecho todos dándolo muy pronto a la infección y dándolo durante periodos muy cortos de tiempo, 5 días, 10 días como mucho. Probablemente habría que dar tratamientos más largos, y con tratamientos más largos se ha visto beneficio en pacientes inmunodeprimidos y sobre todo con tratamientos combinados. Lo que pasa es que como ha caído tanto la incidencia de enfermedad grave, ya no salen estudios clínicos con facilidad en pacientes inmunodeprimidos, explorando en grandes ensayos clínicos terapias combinadas para este tipo de pacientes. Y luego tenemos el problema de la inflamación, como decía antes, y de los problemas trombóticos asociados, que sí, que los podemos tratar, pero a veces, aunque tú trates la inflamación, el pulmón entra en una secuencia en la que empieza a hacer problemas de fibrosis pulmonares y de aumento de la dureza, digamos, pulmonar, que hace que el paciente llegue a un momento en el que ya, incluso aunque al final termines, como se ha visto con muchos estudios con biterapia, que terminas por erradicar la infección, el paciente se queda ya sin la infección, pero el pulmón es un pulmón duro, no distensible, y ese paciente ya no tiene fuerza para respirar si no es con una máquina, y muchas veces termina por ya, incluso con la máquina, no ser capaz de sobrevivir, necesita intubación, que a lo mejor ya no es el caso, o aparece otra serie de complicaciones infecciosas que puedan poner en riesgo la vida del paciente,
Y bueno, aparte de la desnutrición de estos pacientes que cuando están muy graves se tiran muchos días sin comer, a veces incluso aunque les pongan nutriciones parentales no mejoran. Entonces, y luego las comorbilidades de base. Muchos pacientes estos pues son trasplantados renales que a lo mejor ya el injerto ya no les funciona y están en una situación terminal en diálisis, o son pacientes que tienen enfermedades hematológicas, neoplásicas, que están también casi terminales de su enfermedad. Y claro, o pacientes con cáncer avanzado, con inmunoterapia u otros tratamientos en los que también está su enfermedad de base ahí. Es decir, es mucho más que un virus y es que esto es una cosa muy compleja y cada persona, la COVID en cada persona es una cosa diferente, ¿no? Por eso se siguen muriendo personas todos los días, como dice Juan, a fecha de hoy, en los hospitales, aunque nos volquemos con ellos, montones de médicos y de servicios y usemos los últimos tratamientos. Quizás ellos tenían falta medicamentos antifibróticos, pero los que hay eran, ¿no?, el nintedanib y la pifenidona, pues no tiene estudio hecho en pacientes en fase aguda de la COVID, que a lo mejor pudiesen hacer que se frenara el proceso ese de fibrosis desde el inicio, no cuando ya el paciente ha quedado con fibrosis y se ha sobrevivido después. Son los ensayos clínicos que no hacen falta, pero que hay muy poco volumen de pacientes y probablemente por eso ya tenemos dificultad para evaluar esas nuevas estrategias, ¿no? Elena, Sí. quería hacer una... Sí. Marcial está contando como el enorme clínico que es él, lo complejas que son las enfermedades, ¿no? Pero no podemos perder de vista, también en el VIH la inflamación es importantísima. En la cólera la deshidratación era casi más importante, ¿no?, que la propia infección, ¿no? Son consecuencias de la... Pero es decir, no podemos minimizar la importancia del tratamiento antiviral en ese tipo. Está claro que cuando un pulmón se ha trombosado o se ha fibrosado, pues qué más da. O sea, pero en ese momento en que se está produciendo la trombosis, la fibrosis y tal, los antivirales seguirían teniendo un papel esencial, ¿no? Y esto hay publicaciones que lo demuestran, ¿no? En la fase aguda, cuantas más complicaciones hay, más viremia hay, porque es el propio virus que tu sistema inmune es incapaz de parar el que se convierte en un estímulo continuo para la hiperrespuesta inmunológica, ¿no? Si tú paras ese estímulo, la precocidad es fundamental en el tratamiento, pero también tiene sentido parar la replicación viral en cualquier momento de la enfermedad. La fibrosis no la va a quitar, pero la fibrosis que se va a producir al día siguiente como consecuencia de la replicación viral y de la respuesta necesaria del sistema inmune ante ese virus que sigue presente. Entonces, claro que hay que considerar esta enfermedad fundamental, todos los aspectos que tú has destacado, la inflamación y la trombosis. Pero para mí, por delante de todo eso, lo mismo que con el VIH, la mejor manera de tratar la inflamación del VIH es con el tratamiento antiviral. Yo creo que aquí pasa un poco igual. Lo que pasa es que lo que tenemos ahora mismo es eficaz muy pronto, pero cuando ya esto está, pues ya no es tan eficaz. Y ahí es donde tenemos que intensificar nuestro esfuerzo y poner el ojo de la innovación, ¿no?, en ese tipo de enfermos. Con tratamiento antiviral, y lo mismo que en el SIDA buscamos antiinflamatorios, sin por eso descuidar que el paciente tiene que estar con carga viral indetectable, ¿no?, porque es fundamental. Y hablando un poquito en este sentido, buscando similitudes, nosotros han sido fármacos que tenemos disponibles en muy corto periodo de tiempo, que han venido, son eficaces, pero creo que queremos ver un poco más allá, ir más un poco en profundidad, buscando similitud. El paciente VIH, al principio, los fármacos análogos han ido evolucionando y cada vez tenemos ahora mismo las inhibidoras integrasas súper eficaces. Quiero decir de que los fármacos que tenemos actuales son eficaces, pero que desde nuestro campo a lo mejor pedimos un poco más eficaces de lo que tenemos actualmente. Y es la evolución natural, que lo que tenemos es bueno, sí, pero queremos más, a lo mejor. Claro. Pero es que cuando tú tienes ya un distrés y el pulmón está claro, ya edematizado no. totalmente, quite o no quite el virus, el distrés ya está ahí. Ese es el problema Eso es que hay que esta evitarlo. inflamación se instaura en 13 días. Eso hay que No es como evitarlo. la inflamación crónica del VIH o otros procesos inflamatorios lentos microvasculares. Esto en 13 días pasa de estar sano y coger el virus a estar en la UCI con los pulmones blancos intubados. Entonces, ahí ya, aunque de un antiviral que de un día a otro te quitara el virus de en medio, ese proceso que está ahí ya es muy difícil de... Precocidad. Es lo que mata. El Intentar buscarlo tratamiento antes. antiviral Lo es muy aprendimos, precoz. Lo que la ciencia te dice es que hay que darlo al principio, pero ese es otro reto. Uno lo da muy tarde, muchas veces, porque no hemos incorporado la necesidad de que la clave
del tratamiento en el momento del diagnóstico esté como esté el paciente en el momento del diagnóstico del antiviral. Sí, quizá hablando de eso, cuando no llegan los pacientes, que muchos de nuestros pacientes no llegan en la fase ya inflamatoria. Claro. Hay que hacer concienciación en la población de que en personas de alto riesgo de progresión esto tiene que ser los primeros días de síntomas, autotest, lo que sea, y se comunique a un profesional sanitario para intentar que los fármacos actuales, la función que tienen la ejerzan. Que lo que yo intentaba decir es que Sí, la fase pronto. inflamatoria No. todavía, es en el momento del diagnóstico, Sí. esté como esté el paciente, el objetivo es eliminar el virus. Y tratar todo lo que... Pero con la desgraciada idea aquella de que si pasaban 7 días ya no había que dar antivirales, ¿cuántos disparates se han cometido? ¿Cuánta gente ha dejado del potencial beneficio del tratamiento antiviral, ¿no? Que yo siempre decía, hombre, esto será lo que ha dicho el Ministerio, acordado con la empresa que ha comercializado esto, pero tío, pero ¿cómo va a ser que en el 8º día no se pueda dar un antiviral? Eso me parece que ha sido tremendo. Y yo siempre decía, oye, no, a ver, sea el día que sea, esto es una enfermedad viral grave, nuestro primer objetivo es, con lo que puedas, con lo que tengas, con lo que te dejen, intenta bloquear eso, ¿no? Por lo menos generar esa idea de que una infección viral grave hay que tratarlo con antiviral y luego todo lo demás. No lo harías lo Pero mismo esa con un idea- antibiótico, es decir, no lo harías una infección No. bacteriana, decir si es el día 8º no inicia No, el salvo antibiótico. que Entonces, como veíamos al principio, corte algunos tan antibióticos estricto, o algunos sí. antiinflamatorios podían tener efecto antiviral. En esos momentos de desesperación, sí. cuando No, digo que no están muriendo no haría compañeros la y tal, misma- claro, la gente echaba mano a lo que era tremendo. Aquello fue más bueno hablar de aquello, claro. No, me refería a que no harías el mismo razonamiento de no empezar un tratamiento antibiótico que tuvieras indicado porque ya llevará 8 días de infección. Exactamente, Me refería, exacto. iba por ahí. No, claro, Que no hay que claro, ser claro, tan claro. Sí, estricto sí, en sí, 7 sí. días. Aquello creo es verdad que muchas veces a lo mejor ya vas tarde y ya poco te va a aportar antiviral, pero bueno, fue hay casos y casos, y si tienes ese arma, pues ¿por qué no, un artificio no letal, tener ¿no? Y ese punto de corte exacto en el día mi 10, ¿no? responsabilidad chocaba continuamente con ese dique y yo intenté hacerlo saltar, pero costaba mucho porque claro, vivo en un país de recursos limitados, entre comillas, y claro, hay todo que eso, utilizar pesarlo. aquello que está demostrado. Y aquello era chocar contra un muro, era muy aquello fue, yo lo pasamos fatal. Son también las indicaciones de las fichas técnicas, ¿no? Sí. El antiviral que hay por vía oral no tiene aprobación más allá de 5 días porque el ensayo clínico se hizo así y es culpa del fabricante que no lo ha hecho a más días o dándolo con más días de evolución o lo ha hecho y lo mismo no ha tenido buenos resultados y por eso ha quedado limitada así la ficha técnica. Y luego está el inconveniente del otro producto, que era de administración parenteral y que requería administrarlo en la urgencia, a lo mejor quedándote 48 horas en urgencia ingresado, que no es lo mismo que mandar algo que se pueda tomar por boca fácilmente en casa evitando un ingreso. Es que hemos tenido ese doble obstáculo con una familia y con la otra. Es decir, que Entre la ciencia lo que nos pide es reflexionar sobre los datos, ¿no? Los ensayos clínicos ofrecen datos y luego nosotros tenemos que pensar, pero muchas veces pues quizás no te dejan, porque lo que intentas no ha salido en un ensayo clínico pivotal, y entonces, como esto no está demostrado, como es el 6º día, ya, pero tú sabes, pero ahí hay que dejar el que primer el pensamiento estudio- científico tenga su discurso reflexivo, lógico y tal, y ahí tenemos también problemas. Pues mira, el primer estudio con biterapia se publicó a finales de 2022. El primer fármaco para esto salió en mayo de 2020 y ya se estaba trabajando con él. Y el segundo en enero de 2022. Es decir, pero ya a todo el mundo le pedía el cuerpo en los casos difíciles hacer la biterapia. Pero sin embargo, se tuvo que empezar a publicar casos sueltos en inmunodeprimidos ya a finales de 2022 para ya abrir un poquito más la mano para ese grupo, para ya hacer documentos especiales para poderlo usar y al final ya pues darse un permiso, una autorización para que se use algo que está hecho fuera de indicación por ficha técnica. Entonces, es difícil, pero que la innovación esa que tú ves tan fácil de voy a poner esto y lo otro, porque No, tan es lo que fácil pide no. el cuerpo, porque es que lo lógico tiene que tener un respaldo Sí, también, tiene una serie de pasos, una serie de autorizaciones, Claro, que eso- empieza en tu misma farmacia. pero Porque para a ellos hacerlo- también solo impone el ministerio. para Es decir, que hacerlo todo necesita- lleva su proceso. Para hacer proceso. eso, Marcial, necesitas que los profesionales estimulen o crean en ello, ¿no? Yo creo que nosotros a veces desincentivamos, y yo, la gripe es que tengo un fantástico ejemplo. Yo he participado en un montón de ensayos clínicos sobre nuevos antivirales para la gripe y ha sido todo un fracaso. Entre que no descubren lo que están buscando, que es la piedra filosofal, la piedra perfecta, que es lo que entra sin tarjeta, así. Como no descubre todo lo demás se queda, pues que a nadie le llama demasiado la atención. Y es increíble
que en la gripe estemos todavía con un único producto, ¿eh? Y con una investigación que se ha ido desincentivando, porque claro, llega un momento que la industria farmacéutica no puede meterse como los vikingos en estos temas, ¿no? Aunque no me lo pidan, voy a por ello, ¿no? Y nosotros no lo estamos pidiendo suficientemente bien, eso es mi opinión. Como decíamos, el Sistema Nacional de Salud sigue adaptándose a los efectos y consecuencias que traía consigo esta crisis sanitaria. En este contexto hemos hablado de tratamientos, hemos hablado de innovación terapéutica, de ese campo investigador. ¿Qué papel presente o también futuro deben tener las sociedades científicas para seguir manejando el COVID, pues teniendo en cuenta que, como decían, ha pasado a ser una patología endémica? No sé quién quiere empezar. ¿Qué papel tendrían que tener las sociedades científicas en este caso? Pues esto que estaba yo diciendo, es decir, la administración sanitaria requiere de un grupo de asesores que le diga, tiene sentido la innovación en este campo, ¿no? Hay que iluminar este territorio. Los pacientes graves con COVID no sabemos bien cómo tratarlos, ¿no? ¿Y quién puede asesorar a la administración sanitaria? A la sociedad científica. Es decir, los profesionales de los líderes de opinión de la salud son los que realmente tienen la responsabilidad de asesorar a la administración sanitaria en este sentido. Hoy ha salido en la prensa que la ministra de Sanidad va a crear una escuela estatal, vamos, una agencia estatal de salud pública, ¿no? Sí, y precisamente con esto que era algo que yo decía, o sea, no hemos adaptado muy bien, pero no tenemos un CDC, no tenemos... Bueno, pues esto, tal y como se ha planteado teóricamente, luego veremos, porque todo lo que es una institución funcionarial, con funcionarios del Estado, pues no es exactamente lo mismo que la autonomía que tiene el CDC o la capacidad de investigar de manera autónoma o de dirigirse de manera autónoma, pero la idea en sí es fantástica, ¿no? En el fondo es decir, oye, queremos prepararnos para el COVID-24 o para la gripe H5N1 que probablemente va a llegar en los próximos años, ¿no? Y que puede ser tremendo. O los nuevos virus, el angiavirus, o lo que ahora los chinos, fíjate, los chinos después de la COVID han montado un sistema de vigilancia por el cual todo trabajador en contacto con animales que tenga fiebre se somete a un estudio de biología molecular. Y en los 35 primeros casos han descubierto 26 de ellos están infectados por el angiavirus, un enipavirus que no se conocía y qué tal, y que gran parte de ellos por un virus prácticamente desconocido que ha sido capaz de provocar insuficiencia renal en varios de ellos y tal, ¿no? Y ese sistema de vigilancia no está en ningún sitio. Los chinos lo han montado un poco por responsabilidad con respecto a lo que pasó en la COVID. Pero eso hay que hacerlo. Y a mí esta noticia de hoy me parece que va en la línea de lo que tú preguntabas. Cómo el Estado tiene que reaccionar, tiene que prepararse para anticipar las grandes amenazas que hay ahí. ¿Y cuál es la misión de la sociedad científica? Asesorarlo en ese sentido, ¿no? Y elaborar documentos, ¿no?, de consenso en base a las publicaciones que existan, incluso a soporte, ¿no?, a veces con redes para ensayos clínicos y eso también. ¿Y la empresa privada cómo creéis que puede entrar a formar parte de esta colaboración? Desarrollando ensayos clínicos que aborden los problemas que tenemos ahora. Es decir, tratamiento del paciente inmunodeprimido con terapia, con una monoterapia X o una monoterapia Y, o con esa terapia combinada, esquemas más cortos, esquemas más largos, el desarrollo otro problema, por ejemplo, que tenemos, los pacientes con inmunodeficiencias humorales, es decir, pacientes que no producen anticuerpos. Para esos pacientes, al principio había una serie de anticuerpos monoclonales que se elaboraban en Estados Unidos, pero ¿qué pasaba? Que llegaban ya viejos. Cuando llegaba ya había circulando otra cepa a la que ese nuevo anticuerpo antiguo ya no lo neutralizaba. Eso llega hasta tal punto de que ya prácticamente no se está elaborando ninguno. Entonces, aquí tuvimos la suerte al principio de disponer de plasma de convalecientes que se donaba, al principio se neutralizaba o se inactivaba o se cuarentenaba. Era mejor cuando se inactivaba porque podía usarlo de momento, y ese plasma recién donado, administrado a un paciente con una inmunodeficiencia humoral, curaba en pacientes con linfoma, con tratamiento con rituximab, en paciente inmunodeprimido curaba esta enfermedad.
¿Qué pasó? Que ese programa de donación de pacientes que pasaban la COVID, pues desde diciembre de 2021 se detuvo, se paró, se dejó ya de elaborar suero de convalecientes y ahora mismo pues para esos pacientes no tenemos ni los anticuerpos monoclonales y tenemos esos sueros que son viejos, sueros que funcionaban cuando estaba la variante de Wuhan o la variante Delta, pero que no funcionan igual, como hemos comprobado en propias experiencias clínicas, en los pacientes con la cepa Omicron, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Pues ponemos gamma-globulina, teniendo en cuenta que están elaboradas con donaciones de muchas personas que casi todos han pasado la COVID y están vacunados. Pero si hubiese, por ejemplo, un programa de donación por pacientes que hayan padecido la COVID recientemente, cuyo plasma se inactivase y se le administrase a una persona con COVID, con esa inmunodeficiencia, probablemente la respuesta a la curación en esos pacientes sería mucho mejor y más rápida y sería lo más propio con respecto a la situación en la que nos encontramos ahora sin anticuerpos monoclonales y con un plasma de convaleciente antiguo, ¿no? Que yo creo que eso ya desgraciadamente no va a volver y bueno, pues nos estamos buscando la vida con la gamma-globulina hiperinmune, que por otra parte en nuestra experiencia está yendo bien, ¿no? Pero de todas maneras, Marcial, lo que tú comentas, la industria tendría que... La industria, desde luego, yo creo que es el principal motor de la innovación en salud. Principal motor. Yo he dicho al principio que la ciencia es autónoma, que es capaz de... No hay nadie... O sea, ahora mismo no hay ningún aspecto de la ciencia, incluido el coronavirus y tal, que no haya ahora mismo un montón de gente investigando en el mundo. Ahora, el ritmo y la intensidad de la investigación la determinamos la sociedad, los políticos, las sociedades profesionales, los profesionales, que les decimos a ellos lo que nos interesa, ¿no? Y ahí es donde yo creo que antes he comentado, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica publica un documento de cómo hay que abordar la gripe en términos de poblacional, de salud pública, ¿no? Pero la Administración Sanitaria ni lo lee, ni lo tal, ni hace nada, ¿no? Tampoco la Sociedad Española ¿no? Dice, oye, que hemos dicho esto, ¿por qué no lo hacéis? ¿No? Una vez que se termina de escribir, se publica, se tal, yo ya he hecho lo que tenía que hacer. Y ahí falta algo. Y yo, fíjate, muchas veces veo en la industria farmacéutica un partner más atento y más interesado en solucionar mis problemas que la propia administración. Elena, no sé si querías añadir algo. No, sí, decía que el hueco que queda ahora mismo sin cubrir es la inmunización pasiva, ¿no? De que no tenemos, que está en investigación, pero como no hay suficientemente presión, sea de quien sea, pues no va tan rápido como nos gustaría para tener eso, un anticuerpo monoclonal casi panvariante que ocupará el hueco de esos pacientes que no hacen ninguna respuesta a la vacuna, que sea su inmunización pasiva, aunque sea cada 6 meses, ponte la administración. Es el hueco que ahora mismo está sin ningún fármaco. Pues antes de terminar este debate sí que nos gustaría pues que nos resumieran en un minuto, un poquito menos, los puntos más importantes, ¿no?, que nos ha dejado este encuentro en este análisis pospandémico. Hemos hablado de tratamientos, de manejo del paciente desde enfermedades infecciosas y también desde medicina interna, y un poco esa reestructuración asistencial que ha venido de la mano de este coronavirus. Empezamos, si les parece, al revés del inicio. Empezamos por usted, Juan. Bien, pues pienso que mientras no seamos capaces de acelerar la llegada a los tratamientos de alta eficacia, que yo creo que en eso tenemos que asumir una responsabilidad que vivimos con cierta indolencia, los profesionales, las sociedades científicas, es decir, tendríamos que ser más aceleradores de la innovación, tendríamos que prestarle, y esto es un concepto que la propia One Health lo dice con claridad, hay que dedicarle más a la innovación que al resto de las cosas, ¿no? Es decir, para los grandes retos, innovación, esto es muy importante. Bueno, pero mientras no tengamos eso, pues como antes decía Marcial, yo creo que tenemos que seguir trabajando la importancia de la prevención, de la protección, de las vacunas, ¿no? Porque esto nos va a seguir manteniendo engrasado, y sobre todo si lo engarzamos en un mecanismo central como puede ser una agencia, ¿no?, que se encargue de esto, y que yo creo que esto pues nos va a permitir esa espera, pues llevarla con la menor moro y mortalidad posible, ¿no? Y aquí la responsabilidad
hay que introducir el concepto de alianza fundamental de la administración, la academia, los profesionales y la industria farmacéutica, ¿no? Fundamental. Elena. Pues yo, aparte de la concienciación y la vacunación y la prevención, voy a ser un poquito más optimista, ¿no? Obviamente tenemos algunas armas comparado con lo que teníamos al principio para estos pacientes que siguen evolucionando muy mal, que fundamentalmente resumiría en pacientes que reciben fármacos anti-CD20 tipo rituximab o pacientes trasplantados con mucho tratamiento inmunosupresor, fundamentalmente ficofenolato, ¿no? Y algunos otros pacientes hematológicos, que ellos mismos lo sepan, que son pacientes especialmente vulnerables, que sepan que tienen que avisar con precocidad a su especialista o según cómo esté montado el circuito en cada centro, tienen que acudir, porque es fundamental actuar de forma precoz, que sí que tenemos algunas armas terapéuticas ahora mismo para intentar evitar que nos encontremos con esos casos que describe Marcial súper bien, tan catastróficos, ¿no? Que no lleguemos nunca a ese punto porque tenemos armas que van suficientemente bien, ¿no? Que ser un poquito optimista, pero hay que estar concienciados, ¿vale? El propio paciente, el propio especialista que ve esos pacientes, que no se nos escape, ¿vale? Que muchas veces hemos visto pacientes que consultan al 8º o al 9º día cuando ya vienen muy rebotados y te ves que había venido ya hacía 4 días y nadie supo detectar que esa persona se podía beneficiar en ese momento de un fármaco que hoy en día sí tenemos. Marcial. Yo quisiera destacar que la COVID sigue estando aquí y que se va a quedar con nosotros. Y no solo como la gripe, con picos de incidencia en invierno, sino que probablemente veremos picos en primavera y veremos picos en otoño, lo cual está relacionado más con las nuevas variantes que nos vayan llegando. Ahora tenemos la pirola, pero en Estados Unidos ya está subiendo la JN1, es decir, que ahora estamos terminando el reinado de la XBB 1.5 y 1.5 Like, es decir, que esto va al ritmo que el virus va mutando, se va extendiendo y probablemente nos va a llegar con cadencia de menos del año. La única prevención, la vacunación, y luego es que las personas tengan la conciencia de decir, si estoy resfriado, me voy a poner una mascarilla por el bien de mi entorno. Es que yo creo que hay que ser solidario con tu familia misma y con tus compañeros de trabajo, etcétera, ¿no? Después, con respecto a las medicaciones en antivirales, claro, nos gustaría más y que actuasen de forma más rápida, es decir, que los diese y al día siguiente el RNA fuera negativo. Pero bueno, desgraciadamente, pues las cosas no son así, aunque a largo plazo parece que los tratamientos funcionan. Con respecto a la inflamación, necesitamos tratamientos antiinflamatorios más eficaces que los corticoides para aquellas personas que no responden bien a los corticoides, porque se ha visto que dar más cantidad de corticoides normalmente no se asocia a mejor pronóstico, sino a mayor mortalidad. Y hay personas que pese a eso no terminan de ir bien, ponemos otra serie de productos, pero algunos no van bien, probablemente por temas también idiosincrásicos, sus comorbilidades, etcétera, y ahí necesitamos ensayos con nuevas moléculas antifibróticas y bueno, que es una enfermedad que es apasionante, donde queda mucho por trabajar, mucho por hacer y que bueno, que desgraciadamente sigue habiendo un subgrupo de pacientes, pues los trasplantados, como decía Elena, los inmunodeprimidos, los hematológicos, los pacientes oncológicos, que siguen siendo pacientes que lo pasan muy mal y que incluso fallecen con esta infección, que sigue estando ahí y por la que merece la pena que se siga trabajando, apostando, investigando, etcétera. Salvador. Yo creo que es complicado de todo, hacer un resumen de todo. Yo creo que son 4 fases en las que debemos incidir. Una, la prevención, que está claro que la vacunación, el uso de mascarilla, ha demostrado de sobra su eficacia. Posteriormente, identificación de los pacientes de forma precoz que se benefician de los tratamientos disponibles para evitar la progresión a enfermedad grave es esencial. Yo lo estoy luchando y por millones de sitios porque es un problema, no llega tarde, ¿sabes? No llega cuando el paciente lleva muchos días de síntomas, que es verdad que los antivirales son eficaces, pero tenemos limitaciones en ellos. Un tercer apartado, que es el paciente con infección grave, en el cual las armas terapéuticas que tenemos actualmente son limitadas, donde la innovación es necesaria en ese momento. Y una última fase, aquel paciente que ha defendido bastante Marcial, el paciente con una fibrosis, en los cuales las armas terapéuticas aún son menores que las que teníamos en la fase anterior, ¿vale? Yo creo que con eso definimos bien lo que hemos intentado decir. Pues aquí concluye este debate. Nos quedamos con esas conclusiones, ¿no? Esa
exploración, ¿no? La innovación que todavía queda pendiente, la prevención en la que han insistido muchísimo, protección, vacunación también para prevenir lo que puede llegar y frenar el virus, rápida derivación de pacientes para que no lleguen a esa gravedad, pero que también haya tratamientos disponibles para aquellos que llegan más tarde. En definitiva, pues estar preparados para el futuro y para ese virus que como decía Marcial, pues todavía sigue conviviendo con nosotros, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos por participar en este debate, ha sido un placer. A vosotros, sin duda.